¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Ya se me ve? ¿Sí? Ok. Bien, buenas tardes con todos. Gracias, Nelson, por la introducción. Nos volvemos a encontrar en una clase libre, en una sesión magistral, en la cual esta sesión va a servir como punto preliminar o de repente como unos hincapiés para lo cual se va a tomar en cuenta para un próximo curso de especialización sobre proceso de alimentos que, como ya lo comentó Néstor, va a iniciar el 3 de noviembre. El 3 de noviembre se va a tomar por inicio un curso sobre procesos de alimentos, netamente sobre procesos de alimentos y de omisión a la asistencia familiar. Así que vamos a establecer en ese curso aspectos teóricos y aspectos prácticos de lo que abarca una pensión de alimentos hasta su etapa final, que es la omisión, que es una denuncia por omisión a la asistencia familiar en caso de incumplimiento. Se va a establecer cómo se liquidan los devengados y cómo pasa de la vía civil, familia, a la vía penal. Así que va a ser un curso completo respecto únicamente, reitero, a lo que es alimentos, y esta clase va a ser libre. Esta clase no tiene una metodología o un índice o un temario exclusivo, sino vamos a tocar aspectos preliminares, preámbulos de lo que abarca alimentos para lo que se viene más adelante el 3 de noviembre. Así que vamos a iniciar esta sesión. Si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, igual, ¿no? ¿No, Fernando? En el Zoom, ustedes, aquellos que están matriculados o que están en el Zoom, pueden pues activar su audio. Yo voy a poder leer sus preguntas o sus respuestas de por medio. Reitero, esto es una clase libre, esto es una clase en la cual va a servir de preámbulo para lo que viene en el curso especializado sobre alimentos. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar este curso sobre aspectos preliminares. Aspectos preliminares. Voy a tratar de tocar aspectos teóricos y aspectos prácticos. Me gustaría más tocar aspectos prácticos porque es de fácil entendimiento y es la especialización, pero no podemos dejar de lado los aspectos prácticos, los aspectos teóricos. Acá indica taller de redacción de demanda de alimentos, pero antes de entrar a los aspectos de fondo de cómo redactar una demanda de alimentos, que tiene muchas aristas, que vamos a ver si es que es una demanda simple o es una demanda compleja, vamos a tratar aspectos generales y prácticos de lo que abarca alimentos. ¿Y qué se entiende por alimentos? Y esto siempre lo vamos a mencionar. La concepción de alimentos o la conceptualización de alimentos suele ser muy diversa, suele ser muy versátil. Muchos autores, muchos abogados, muchos estudiantes de derechos pueden definir alimentos bajo cualquier sentido. Pero lo primordial aquí es tener un enfoque. Y el enfoque principal es que alimentos no es limitativo, que la palabra alimentos no se refiere a un solo fragmento, sino la palabra alimentos comprende un compendio de factores y de necesidades básicas para el niño y para el adolescente. Y desde ya, con esa premisa o con esa salvedad o aclaración, podemos determinar que alimentos no solamente abarca o no solamente es exclusivo para un menor de edad. Alimentos como tal, como un compendio de necesidades generales, también puede determinar, también puede servir para una persona mayor de edad. Son rasgos, son generalidades que debemos desterrar porque limitadamente creemos que alimento solamente le corresponde a un niño por su condición de tal. Ello es verdad, pero no del todo. También le corresponde a una persona mayor de edad, como lo vamos a advertir en las siguientes gráficas. Por lo tanto, acá hay un concepto de alimentos que indica que es una institución jurídica. Sí, alimentos es una institución jurídica del derecho de familia. Es una institución jurídica por la cual todos nosotros los abogados, yo creo, aquellos que nos dedicamos al litigio, ha tenido un caso de alimentos o varios casos de alimentos. Es más, de repente hay abogados que se dedican exclusivamente a esa materia, a esa institución procesal, que es válida también, pero hay que manejarla con mucha responsabilidad porque se juegan los intereses
superiores del niño y del adolescente. Entonces, Alimento es una institución jurídica que busca salvaguardar la existencia del ser humano. Y esto yo lo concateno con la explicación comentada hace segundos. ¿Por qué yo he colocado que la institución jurídica de alimentos busca salvaguardar la existencia del ser humano? Porque alimentos abarca tanto al niño, tanto al adolescente o también en algunos casos a la persona mayor de edad. En general, al ser humano por su calidad de tal. Todos tenemos derecho a solventar nuestras necesidades primarias, nuestras necesidades secundarias, ya sea solventada por nuestros padres o nosotros, en calidad de padres, solventar a nuestros hijos como tal. Ahora, y acá ya comenzamos a la conceptualización al marco legal determinado, donde nosotros podemos encontrar la figura o a la institución procesal de alimentos. Para ello nos vamos a remitir al Código del Niño y del Adolescente, específicamente en el artículo 92. Cuando nosotros aperturamos nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil, dentro de ese compendio de normas jurídicas existe un Código del Niño y del Adolescente. ¿Cuál es la finalidad primordial? Es, valga la redundancia, responder, solventar, proteger, salvaguardar el interés superior de los mencionados. Y este código nos indica que alimentos comprende ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando ustedes estén en un proceso de alimentos y se determine una sentencia o de repente, ya me anticipo a las demás gráficas, de repente cuando ustedes suscriban un acta de conciliación referente a una pensión de alimentos, esa palabra o esa pretensión de alimentos abarca, según el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente, ciertas circunstancias. Por ejemplo, alimentos abarca habitación, claro, lo necesario para que cohabite el niño y del adolescente. Alimentos abarca vestimenta, lo necesario para que el niño y adolescente pueda desarrollarse en su día a día. La educación, muy importante. Alimentos abarca establecer un centro educativo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las posibilidades de los padres que lo pueden ofrecer a favor del niño o del adolescente. También abarca aspectos de recreación, y este aspecto de recreación es muy importante porque muchos de nosotros o muchas personas que están sometidas a un litigio de alimentos creen que una cosa es una pensión de alimentos para el niño o el adolescente y adicional a ello se le tiene que otorgar otra pensión para la recreación, para las salidas, para los juegos, para cualquier actividad física, entre otras circunstancias. Pero hay que tener en cuenta que la palabra alimentos, la pretensión de alimentos ya abarca este ítem de recreación. Cuando el juez determina una pensión de alimentos a favor de un niño o de un adolescente, toma en cuenta todas estas siguientes circunstancias. Y ahora, alimentos propiamente dicho, lo necesario para salvaguardar en la mañana, en la tarde, en la noche, conocido mayormente como el desayuno, como el almuerzo, como en la cena u otros momentos para ingerir alimentos. Así que, según el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente, alimentos tiene una expresión amplia. ¿Okay? Educación, vestimenta, alimentos propiamente dicho, recreación, salud. También salud es muy importante cuando ustedes quieran determinar una pensión de alimentos. Y aquí vamos a un aspecto más práctico. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo más recomendable? ¿Demandar o tener una pensión de alimentos por medio de una sentencia o tener una pensión de alimentos de manera extrajudicial? Mi respuesta va a ser siempre la extrajudicial. Lo más idóneo es obtener una pensión de alimentos de manera extrajudicial. Y cuando yo hablo de manera extrajudicial, me permite remitirme acá a la pizarra y establecer lo siguiente.
A ver. A ver. Cuando hablamos de esta figura de alimentos, ¿hola? ¿No? Ok. Cuando hablamos de alimentos, vamos a establecer que en primer lugar el marco normativo, en primer lugar indico ello porque después vamos a establecer que también se encuentra regulado por otra norma. En primer lugar, el marco normativo se encuentra en el Código del Niño y del Adolescente. ¿Ok? En el Código del Niño y del Adolescente vamos a encontrar esta figura de la pretensión de alimentos. Y alimentos, ojo, alimentos es una pretensión. Más adelante vamos a desagregar que es una pretensión como tal, porque ya es un aspecto netamente procesal. Cuando uno demanda alimentos, la pretensión es una pretensión a favor del niño o del adolescente o también del mayor de edad. Su marco normativo en el Código del Niño y del Adolescente. Específicamente, el artículo 92 de este cuerpo legal nos establece un compendio de estructuras. Alimentos abarca recreación, alimentos abarca salud, alimentos abarca vestimenta, alimentos abarca educación y un sinnúmero de abanicos. ¿Ok? Todo esto es lo que comprende la figura de alimentos. Ahora, bajo esas circunstancias, la pretensión de alimentos, ¿cómo yo la puedo obtener? ¿Cuáles son los mecanismos para yo obtener una pensión de alimentos? ¿Cuáles son los mecanismos para yo obtener una pensión de alimentos? O de repente yo pregunto, ¿la pretensión de alimentos versa sobre derechos disponibles o de manera exclusiva solamente la tiene que ver el órgano jurisdiccional representada por el juez? Cuando dos personas que están bajo unas circunstancias matrimonial o extramatrimonial a fin de resolver su pretensión de alimentos a favor del hijo que han procreado dentro de estas circunstancias matrimonial o extramatrimonial, ¿cuáles son los mecanismos que el sistema te brinda para que tú puedas resolver esta controversia? ¿Versa sobre derechos disponibles o simplemente tenemos que recurrir como última instancia al Poder Judicial? Para ello, cuando nos referimos a la pretensión de alimentos, tenemos dos mecanismos. El primero, el judicial y el extrajudicial. Dos mecanismos, el judicial y el extrajudicial. El judicial y el extrajudicial. ¿Y cómo yo sé en una pretensión de alimentos cómo acudir a una vía extrajudicial? A ver, vamos a entrar de manera, como esto es una clase libre en la cual no tenemos un itinerario determinado, voy a explicar de manera muy sucinta cómo procede ello. En primer lugar, cuando ustedes quieran someter cualquier pretensión a la vía extrajudicial, es por medio de un centro de conciliación. Por medio de un centro de conciliación. Este centro de conciliación, a efecto de que pueda velar por sus intereses, tiene que tener autorización del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Y el centro de conciliación tiene una particularidad en la cual no tiene un grado o una característica de coerción. Es decir, no es de estricta obligación su cumplimiento. Cuando ustedes han ido a un centro de conciliación como abogados o simplemente han visualizado una audiencia de conciliación,
ustedes van a ver que el conciliador extrajudicial, también autorizado por el Ministerio de Justicia, va a proponer alternativas. Ojo, va a proponer alternativas, pero bajo ningún factor va a exhortar o va a obligar a las partes a conciliar. Esto ayuda, más bien el conciliador tiene una facultad de ayudar a conciliar. Entre comillas, un mediador, ¿no? Es una persona imparcial en la cual va a estar sentada en una mesa con las partes interesadas, solicitante e invitado, y va a proponer llegar a un acuerdo salomónico. Pero la característica principal del centro de conciliación es que no es coercitivo, no es de estricta obligación su cumplimiento, ni tampoco conciliar. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Y va acá la siguiente interrogante. ¿Qué pretensiones se someten a un centro de conciliación? ¿Qué pretensiones se someten a un centro de conciliación? Y la respuesta sería todas las pretensiones siempre y cuando versen sobre derechos disponibles. Todas las pretensiones que versen sobre derechos disponibles son susceptibles de conciliación. Ejemplo, saliéndonos un poquito del tema de alimentos. Ejemplo, una obligación de dar suma de dinero. ¿Tengo que conciliar previamente? Sí. Ejemplo, una indemnización por daños y perjuicios. ¿Tengo que conciliar necesariamente antes de demandar? Sí. Alimentos, ¿será obligatorio que yo tenga que recurrir al centro de conciliación a efectos de demandar una pretensión de alimentos? ¿O yo me puedo saltear este paso? Yo puedo saltearme estas circunstancias de querer recurrir a un centro de conciliación, porque obviamente no es gratuito. Ojo, si vas a un centro de conciliación privado, lo que hay que hacer es costear los gastos del conciliador, del centro de conciliación, que no es caro tampoco, que no es oneroso. No es oneroso, pero igual repercute una condición económica para el cliente que tiene que sostenerlo, que tiene que cubrirlo. Ahora, la pregunta era, ¿alimentos es obligatorio conciliar? ¿Es obligatorio que cuando yo quiera solucionar mi pretensión de alimentos tenga que ir a un centro de conciliación? La respuesta es no. No. No es obligatorio. La pretensión de alimentos es facultativa. Es facultativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero solucionar mi pretensión de alimentos, puedo acudir a un centro de conciliación, como también no puedo acudir y directamente me voy a la vía judicial. No es obligatorio, no es un requisito previo para yo demandar alimentos, acudir a un centro de conciliación. Tomen mucho énfasis a ello porque muchas veces existe la duda. Oye, recibo un caso particular o me derivan un caso de alimentos y mi pregunta sería la siguiente. ¿Tengo que invitarlo a conciliar al futuro demandado, al padre de mi hijo, a la madre de mi hijo? ¿O puedo demandar? Y estas adversidades pueden hacer pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Por eso, lo recomendable es mantener un panorama amplio de esta figura para saber qué acto procesal o qué acto extrajudicial realizar. Yo les recomiendo siempre en alimentos intenten conciliar. Siempre intenten conciliar, a no ser que las circunstancias con la otra parte sea insostenible. ¿Y qué quiere decir que sea insostenible? Que el diálogo ya no prospera, que existen muchas disputas, que existe mucha violencia física, que existe mucha violencia verbal. Ante esas circunstancias, claro está que la conciliación no va a surtir efecto. Pero si la relación aún se torna prudentemente aceptable, pero sí existe el conflicto de una pretensión de alimentos a favor de mi hijo, yo intentaría conciliar. Esto me va a ahorrar tiempo y me va a ahorrar dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que toda pretensión que se somete a un centro de conciliación extrajudicial, toda pretensión tiene que ser de derecho disponible.
¿Y qué significa que una pretensión sea o verse sobre un derecho disponible? Significa que las partes que están involucradas puedan decidir sobre ello. Por eso yo puse el ejemplo acá, obligación de dar suma de dinero. ¿Por qué es un derecho disponible o por qué es una pretensión calificada como de derecho disponible la obligación de dar suma de dinero? Porque si yo soy deudor, tengo mi acreedor, los dos nos podemos poner de acuerdo en cómo solucionar nuestro caso. Oye, tú me debes 1000 soles. Listo, pero ¿te parece si te pago 800 y los 200 te lo pago de acá a 2 meses? Porque mi condición económica ahorita no es estable. Ok, si la otra parte acepta, solucionar el conflicto. No se tiene que meter nadie más. Indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué versa sobre un derecho disponible? Porque si yo tengo que resarcir aquel daño emergente, aquel lucro cesante de la otra parte, de la víctima, si a mí se me imputa el hecho, yo puedo llegar a un acuerdo con esta persona, puedo transar y solucionar mi conflicto, porque nos repercute a ambos. Ello abarca derechos disponibles, que las mismas partes involucradas en esta relación sustantiva pueden ponerle fin a su interés contrapuesto. Y alimentos no es la excepción. Si alimentos involucra a dos partes, estas partes pueden ponerse de acuerdo. Los padres pueden ponerse de acuerdo, sí. ¿Y qué cosa? Vamos al campo opuesto para que ustedes lo entiendan. ¿Qué pretensión, por ejemplo, no es susceptible de un derecho disponible? Por ejemplo, ¿qué pretensión es catalogada o puede ser catalogada como una pretensión que no está susceptible de ser un derecho disponible? A mí se me ocurre, por ejemplo, la nulidad de acto jurídico, el reconocimiento paternal, indica Víctor, ¿ok? Por ejemplo, para que todos ustedes puedan entender la nulidad de acto jurídico. Por ejemplo, si con Víctor yo celebro una compraventa en la cual existía en ese momento de la celebración de este negocio jurídico una patología y es susceptible de nulidad, yo no puedo decirle a Víctor, oye, hay que convalidar este acto. Porque imaginen que esa patología vaya en contra de las normas de orden público. Imagínense si es que es una simulación absoluta. Imagínense si yo no cumplí con la forma prescrita por ley. Yo no lo puedo convalidar. Yo no lo puedo convalidar. Y ello es una pretensión que no está susceptible de ser de derecho disponible. Por lo tanto, quiero que se reitere y cerramos este punto, que solamente se pretende someter a un centro de conciliación pretensiones que versen sobre derecho disponible y alimentos es una de ellas de manera facultativa. Uno de los mecanismos para yo obtener una pensión de alimentos es por medio de la vía extrajudicial por un centro de conciliación. Y vamos a imaginar que como el centro de conciliación, pues para muchos que se asesoran y saben y estipulan que como no es obligatorio asistir, como no hay una sanción por asistir, pues no nos queda último remedio que recurrir a la vía judicial. Y a la vía judicial nosotros vamos a acudir con una demanda. Con una demanda de alimentos, ¿ok? La demanda de alimentos nos permite a nosotros iniciar un proceso judicial. Y con la demanda de alimentos, aquí hay mucha flexibilización. Y aquí entramos un poquito a la parte procesal. ¿Por qué existe mucha flexibilización? Todas las demandas que están reguladas en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, requieren ciertas formalidades. Ustedes saben, y no voy a entrar mucho, a ahondar mucho este punto porque ya lo tocaremos en su momento en el curso, que cuando uno redacta una demanda debe de estar sujeto a lo que la ley establece. ¿Ok? Sujeto a lo que la ley establece. Y una demanda debe cumplir con los artículos 424 del Código Procesal Civil,
425 del Código Procesal Civil. Debemos seguir los parámetros del artículo 130 del Código Procesal Civil en la forma en cómo se redacta el escrito. Pero en una pretensión de alimentos, aquí lo que va a abarcar es una flexibilización en la demanda. ¿Y en qué consiste esta flexibilización de la demanda de alimentos? ¿Alguien sabe, por ejemplo, en qué consiste que las pretensiones o las demandas de alimentos se rigen bajo un principio de flexibilización? ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto o cuál es el motivo por la cual una demanda de alimentos se encuentra flexibilizada en base a las formalidades? A ver, ahí hay un alumno USB. A ver. Hola. ¿Tienes audio? Sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes, colegas o amigos. Sí, cuando se demanda, se interpone la demanda con las formalidades exigidas por el 424, 425, hay una estrictez, pero también se ha flexibilizado porque, no obstante que haya una inadmisibilidad, el juez admite la demanda y en el auto concentrado que admite la demanda ordena la subsanación. Por otro lado, pues se han flexibilizado otros principios procesales porque es el principio de protección. Los alimentos son de carácter urgente y entonces se flexibilizan mucho las exigencias, ¿no? Además, creo que también en vez de una demanda formal se puede usar el formato aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respecto a la demanda de alimentos que se puede también acumular con la filiación extramatrimonial. Y el formato se usa para alimentos, aumento de alimentos, etc. ¿No? Es simplemente un formato que no requiere firma de abogado, ¿no? Ok. Gracias. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Mi nombre es Wilda. Wilda. Ok, a ver. Dentro de los parámetros que has dicho, válidos todos son válidos porque establecen muchas características de un proceso de alimentos actual. Pero vamos a desmenuzar algunos puntos, creo que unos 3, 4 puntos que tú has indicado. Porque si bien es cierto, son características actuales de un proceso de alimentos, pero la flexibilización va en torno a la vamos a decirlo de manera muy salomónica, ¿ok? Muy cotidiana. La flexibilización está centrada a omitir ciertas formalidades, a la omisión de ciertas formalidades, Por ejemplo, como indicó la doctora, una de las omisiones de las formalidades es que una demanda de alimentos ya no necesariamente, y esto es a elección de la parte interesada, puede realizarse mediante un formulario electrónico. ¿Y ello qué trae como circunstancias? Que ya no nos requieran como abogados, ¿sí? Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque este formulario electrónico ya no requiere la firma del abogado. Y aquí, pues, para muchos abogados litigantes que se encuentran inmersos en ver netamente pretensiones de alimentos, ¿se van a ver afectados económicamente? Sí, quizá. Pero, justamente, la flexibilización que requiere un proceso de alimentos es que ya no es necesario, y esto es a elección, reitero, que tengamos que realizar un escrito como tal de demanda, porque se puede hacer por un formulario electrónico y ya no es necesario o ya no es una obligación de inadmisibilidad tener la firma del abogado. ¿Qué otra característica de flexibilización? Porque lo que indicó la doctora es válido, pero también ha indicado características de simplificación. Y esto lo vamos a ver también en los minutos siguientes. Pero vamos a centrarnos en falta una característica de la flexibilización, al menos de las que yo recuerde. Se me puede escapar algunas y si ustedes lo saben, igual lo comentan para yo plasmarlo. Falta
una característica de la flexibilización en una pretensión de alimentos. Cuando yo demando, ¿de qué el demandante, de qué se le exime? ¿De qué se le puede eximir? Eximir se refiere, ¿de qué se le puede aceptar que no realice el demandante? ¿Cuál es un... perdón? La tasa judicial. El arancel judicial. Para los que no saben qué es un arancel judicial, cuando nosotros realizamos una demanda de prescripción adquisitiva, de desalojo, de nulidad de acto jurídico, de incumplimiento de contrato, obligación de dar suma de dinero, cualquier otra pretensión, nosotros, como demandantes, tenemos que pagar dos cosas. Primero, un arancel por ofrecimiento de pruebas, porque toda la demanda contiene pruebas. Y como nuestra demanda contiene pruebas, pagamos un arancel por ofrecimiento de pruebas. Que creo que esto, la cuantificación de esta tasa es de 53.50 soles, pero tiene escalones de acuerdo al monto de nuestra pretensión. ¿Ok? Adicional a la tasa de ofrecimiento de pruebas, nosotros vamos a pagar cédulas de notificación porque se le tiene que emplazar a la otra parte. Y esta cédula de notificación, que cada una está a 5 soles con 50, permite realizar este emplazamiento. Si yo redacto de manera correcta, adjunto mis pruebas, cumplo con el artículo 424 a la perfección y no adjunto estos aranceles judiciales de ofrecimiento de pruebas y de cédula de notificación, el juez al momento de calificar nuestra demanda la va a declarar inadmisible o improcedente. Cuando yo no adjunto estas cédulas, el juez me va a declarar inadmisible y me va a dar un plazo de 2 días, un plazo de 3 días para subsanar y pagar estos aranceles judiciales a través del Banco de la Nación. Pero en cuestiones de alimentos existe esta flexibilización. Aquella persona, ya sea la madre o el padre que quiera demandar alimentos, se le exonera de pagar estos aranceles judiciales de ofrecimiento de prueba. Se le exonera, sí. Y esto forma parte de la flexibilización. ¿Por qué? Porque se llega como de conclusión que como prevalece el interés superior del niño, no puede este interés ser contrapuesto o ser derrotado por formalidades económicas. Pero esto solamente, y quiero que quede claro, es exclusivo de una demanda de alimentos. ¿Ok? En ninguna otra pretensión se exonera el pago de estos aranceles judiciales. Hola, Escobedo. Hola, doctor, buenas noches. Como usted comentó de que a los demandantes, ya sea el padre o la madre, se les exonera de este pago, ¿qué hay en el caso de aumento de pensión? Ahí se le exonera también por el ser el mismo proceso judicial de alimentos. A ver. Vamos a ver. Como esta es una clase libre, vamos a ver acá. ¿Cuáles son las pretensiones que hay en materia de alimentos? En materia de alimentos, ¿saben cuáles son las pretensiones? Vamos a ver. Y esto también va a ser tocado en el tema, en el curso de especialización que inicia el 3 de noviembre. Cuando hablamos de pretensión de alimentos, ¿cuáles son las pretensiones que se pueden surgir o que ustedes pueden demandar en alimentos? A ver, si es que le responden mientras que me dan un segundito, por favor. La pregunta es, ¿cuáles son las pretensiones que se pueden demandar en alimentos? A ver. Perdón, ahora sí. Cuando yo quiero demandar en el derecho de familia alimentos, no crean que solamente es, oye, te quiero una pensión fija y punto. En el derecho de familia,
En esta circunstancia de alimentos se pueden demandar las siguientes pretensiones. La pensión de alimentos por primera vez. Por primera vez. Puedo demandar también aumento de alimento. Puedo demandar también disminución de pensión de alimentos. ¿Qué más puedo demandar? Aumentos, disminución de pensión de alimentos, exoneración. Exoneración de pensión de alimentos, la extinción también, la extinción de pensión de alimentos. Aquí me faltan dos más. ¿Qué más puedo demandar aquí? ¿Qué nos falta aquí? Puedo demandar pensión por primera vez, aumento, disminución, exoneración, extinción. Correcto. El prorrateo de alimentos, de pensión de alimentos. ¿Qué más me falta acá? ¿Qué más me faltaría? Que me faltaría uno. Que también es muy usada, ojo, es muy usada. Es muy usada porque... ¿Perdón? ¿El cambio de prestación? Correcto. Cambio o variación en la forma de prestar alimentos. De prestar alimentos. A ver, y vamos a hacer un tipo, una selección de cosas positivas o de cosas negativas en estas pretensiones. Y quiero que ustedes me sigan la secuencia aquí. ¿La pensión de alimentos es a favor del menor? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿El aumento de pensión de alimentos es a favor o no del menor? ¿Del niño o del adolescente? Es a favor. La disminución de alimentos es a favor del niño o del adolescente. No. ¿Por qué? Porque justamente lo que pretenden es reducir su monto o su pensión fija. La exoneración de alimentos es a favor del niño o del adolescente. No. La extinción menos, porque intenta desaparecer una pensión de alimentos, ya sea porque ha muerto el obligado o porque ha muerto el alimentista. El prorrateo de alimentos. ¿Ustedes quién creen aquí? Y acá va a existir de repente algunas dudas. ¿El prorrateo de alimentos es a favor del niño o del adolescente? En todos los casos, ¿sí o no? El prorrateo de alimentos. ¿A quién le va a favorecer el prorrateo de alimentos? ¿A quién le favorece? ¿Le favorece exclusivamente al niño o al adolescente, o le va a favorecer al obligado como tal? En esta circunstancia, perdón, Yuneli. Obligado. Correcto. Que recibe menos. El niño que recibe menos. Claro, y por eso indicaba que acaba de haber opiniones contrapuestas, porque muchos van a decir, sí, le favorece al niño que recibía menos, y otros van a decir, ya, pero al que recibía más, se le va a reducir. Entonces, hay intereses contrapuestos, pero bien al cabo, ¿a quién le va a favorecer? Al obligado, porque se van a asemejar todas sus pensiones en base al límite permitido por ley para que les ofrezca a todos sus hijos. Por lo tanto, no favorece al niño y al adolescente. ¿El cambio en la forma de prestar alimentos le favorece al niño o al adolescente o le favorece al obligado? Le favorece al obligado. ¿Quién solicita el cambio en la forma de prestar alimentos? ¿El obligado o el representante del niño o de la niña? El obligado. ¿Por qué hago este cuadro? ¿O por qué hago esta selección de cosas positivas o cosas negativas? A ver. Doctor, ¿y la exoneración de alimentos? Aquí está. La exoneración de alimentos. ¿Quién la solicita? ¿Quién solicita la exoneración de alimentos? El obligado, ¿verdad? Por el obligado, porque si yo fuera la persona que me está brindando alimentos, yo me quedo callado. Si yo tengo 19 años
y mi padre me está pasando una pensión desde los 5 años y él no se da cuenta y me sigue pasando los 19, 20 años, yo me quedaría callado. Entonces, sal hasta que él abra sus ojitos, se asesore con un abogado y le digan, oye, le estás pasando una pensión de alimentos a una persona que es tu hijo, sí, válido, pero ya no le corresponde. Entonces, pide la exoneración. Por lo tanto, la exoneración no le favorece al niño o al adolescente. ¿Por qué hago este cuadro? ¿Por qué esta elección? ¿Por qué estas dos primeras pretensiones, la pensión de alimentos por primera vez y el aumento de pensión de alimentos, está resguardado por un interés superior del niño y del adolescente? Y si yo hablo que la pensión por primera vez, ya sea tiene que ser acá de manera judicial, ojo, y el aumento de alimentos rige un principio de interés superior del niño y del adolescente, en estas dos circunstancias rige la flexibilización. La flexibilización que yo les he comentado, que no es necesario un abogado, que no es necesario la firma del abogado, que las demandas pueden ser de manera electrónica, la exoneración de las tasas aquí se pueden dar, sí, siempre y cuando no superen las 20 URP la pretensión, porque si superan ese monto de URP de pretensión económica, ahí sí tiene que pagar tasas. ¿Y por qué? Porque estas dos circunstancias le van a favorecer, reitero, al niño y al adolescente. Oye, y las demás pretensiones rige el interés superior del niño y del adolescente, no. Por lo tanto, estas pretensiones no están exoneradas de los requisitos formales. De los requisitos formales. Me explico. Si ustedes quieren demandar una exoneración de alimentos, van a pagar cédulas de notificación, van a pagar aranceles de ofrecimiento de pruebas, van a pagar. Si ustedes quieren como obligado pedir una exoneración de alimentos, la respuesta es sí, tengo que pagar. Sí tengo que pagar porque mi pretensión no está respaldada por esto. Si yo pido el prorrateo de alimentos, oye, ¿voy a pagar aranceles judiciales? Sí, voy a pagar aranceles judiciales, ofrecimiento de pruebas. Si yo pido la disminución de pensión de alimentos, voy a pagar aranceles judiciales. ¿Requiero abogado? ¿Requiere mi demanda una firma de abogado? Sí requiere una firma de abogado. Adicional a ello, estas dos pretensiones, aparte del principio del interés superior del niño y el adolescente, y en base al principio de flexibilización, rige solamente para estas dos el principio de simplificación. Y esto es lo que justamente comentó la doctora cuando se le dio el uso de la palabra, indicó ciertas características de un proceso de simplificación. Oye, ¿y cuál es la característica más trascendente para estas dos demandas en base a la simplificación? Cuando ustedes han demandado alimentos o aumento de alimentos, ¿en qué se basa la simplificación? ¿En qué se basa la diferencia como anteriormente se regulaba? ¿En qué consiste esa simplificación? ¿Qué es lo que ahora me permite esta simplificación como tal? A ver, Libby me hace una pregunta. Ahora respondo la pregunta de la otra plataforma, para no detenerme aquí. Lo que quiero que entiendan es que en la pensión de alimentos y en el aumento de pensión de alimentos rige el principio de simplificación. ¿Y en qué consiste? Que el proceso sea más célere. Cuando uno demanda por primera vez, si yo demando
voy a ponerlo acá, si yo demando una pensión de alimentos, ¿cómo yo veo este principio o esta característica de simplificación ahora en el proceso actual? Vamos a imaginar que yo demando una pensión de alimentos y no adjunto el DNI, pero sí adjunto la partida de nacimiento. Vamos a imaginar que no adjunto en estas circunstancias o presento un documento ilegible, pero sí demuestro el vínculo paterno-filial. Sí demuestro el vínculo paterno-filial entre el alimentista y el obligado. O sea, sí le demuestro al juez que mi hijo, pues, tiene un parentesco consanguíneo con el demandado. Pero el juez ve aquí documentos ilegibles. Entonces, en otro proceso, ¿qué es lo que haría el juez? Declararía inadmisible la demanda. Y como ustedes han podido ser pasibles en muchas ocasiones, a veces el juez nos dice, oye, como tus documentos son ilegibles, en una pretensión de prescripción, de obligación de dar suma de dinero, por favor, preséntame tu demanda de manera física por la mesa de partes del Poder Judicial. Porque yo la presenté de manera electrónica, por la mesa de partes electrónica. A muchas veces nos dice el juez, oye, como tus documentos son ilegibles, tráeme los documentos en físico. Inadmisible la demanda. Nos da un plazo de 3 días, 4 días para cumplir. Pero en proceso de alimentos, ¿cómo se ve la simplificación? Que el juez expide la resolución número 1 y esta resolución número 1 no te declara inadmisible la demanda, sino la admite. Admite la demanda. Oye, pero no has adjuntado aquí el DNI, tus documentos son ilegibles. Entonces el juez va a admitir la demanda y va a determinar lo siguiente. Y acá se ve la simplificación, que prima en esta característica y también coadyuga al interés superior del niño, porque lo que se quiere es una pensión rápida, célere. ¿Cómo se ve la simplificación? El juez admite la demanda, señala fecha y hora para la audiencia, señala fecha y hora para la audiencia única, emplaza al demandado para que conteste, incluso te asigna, valga la redundancia, una asignación anticipada para que el obligado de manera provisional acuda con una pensión hasta que se expida la sentencia. Establece medios de pruebas de oficio, quiere decir que el juez puede oficiar a tu empleador por medio de esta resolución número 1 para que tenga conocimiento de tus ingresos mensuales. Y si tú incumples ciertas circunstancias, acá te va a requerir en un plazo para que subsanes. Oye, adjúntame bien tu DNI, no es legible. Oye, el documento que está en el anexo 1F, yo no lo puedo visualizar. Lo escaneaste mal, por favor, vuélvemelo a adjuntar. Y esto abarca la simplificación, porque concentra determinados actos negativos y positivos en una sola resolución. Pero bajo ningún supuesto, en estas dos pretensiones, el juez te va a declarar inadmisible tu demanda, vas a esperar subsanar y recién la va a admitir posteriormente. ¿Por qué? Porque, reitero, prima aquí el interés superior del niño y del adolescente. Prima el interés superior del niño y del adolescente. Ojo que este no es un diplomado, chicos. Esta es una clase libre nada más, porque ahí están preguntando. No es un diplomado, es una clase libre, pero es una clase preliminar para lo que va a abarcar el curso de especialización sobre proceso de alimentos y omisión a la asistencia familiar, que va a iniciar el 3 de noviembre. Hola, a ver, ¿alguien levantó la mano ahí? Doctor, buenas noches. Entonces, el prorrateo es, en el caso, digamos, como ejemplo, el padre tiene 2, 3 hijos y entonces se le debería poner un monto por igual a los 3 hijos, ¿correcto? El prorrateo.
Vamos a ver. ¿Tu nombre, amigazo? Leandro. Te voy a tomar de ejemplo ya, Leandro. Esperemos que no sea tu realidad. Y si lo es, normal. Leandro, vamos a imaginar. Leandro tuvo, vamos a imaginar acá, en el año 2000, ¿ya? 2010, una relación extramatrimonial. O sea, un noviazgo, estuvo enamorado y producto de ese enamoramiento, de ese noviazgo, tiene un hijo. En el 2010, Leandro tiene un hijo. Leandro, pues, es abogado. Vamos a imaginar que Leandro trabaja, no sé, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Educación, trabaja en una entidad del Estado, ¿ok? O una entidad privada. Y su sueldo, pues, promedia, si trabajas en el Estado, vas a ganar, vamos a imaginar, 4.500, 5.000 soles. ¿Ya? 5.000 soles. Sueldo regular en lo cual pueden ganar en el Estado. Muchas veces más, pero vamos a poner, ya, así no sea como un caso académico nada más. Pues lo demandan a Leandro en 2010 y Leandro lo que hace es pasarle una pensión de alimentos. Y nosotros, ¿cuál es el límite permitido o cuál es el límite permitido por ley para pasar una pensión de alimentos? ¿Cuál es el límite? 70%. El 60%. O sea, el 60%. O sea, Leandro solamente puede pasarle hasta el 60% de su remuneración. ¿Cuánto es el 60%, chicos, de 5.000? ¿Alguien lo tiene? 60% de 5.000. ¿Perdón? 10.000. 3.000. 3.000. O sea, Leandro solamente puede pasarle, o pudo pasar, lo demandaron a Leandro en el 2010, lo demandaron y le pidieron hasta 3.000 soles nada más. ¿Ok? El juez sí dictaminó, el juez sí evaluó las necesidades de este niño, si la madre pues hizo una demanda buenísima, pudo o puede otorgarle el juez solamente hasta el 60% que equivale a 3.000 soles. Pero casi nadie, yo no he visto en todos mis 8 años de experiencia que un juez te da el 60%, siempre te da el 40, el 30, el 35%, pero vamos a imaginar que le dio pues 2.500 soles. ¿Ok? Porque era su primer hijo. Vamos a imaginar que Leandro en el 2015 tiene otro hijo. Tiene otro hijo y lo demandan. Leandro no contesta la demanda, se declara en rebeldía y en la audiencia única el juez sentencia y por su segundo hijo el juez pues le da 1.500 soles. Vamos a imaginar que Leandro en el 2025 tiene un tercer hijo, meses de nacido, y el juez le da una pensión de 600 soles. ¿Cuánto suma acá? Acá ya hay 4.000 soles. Hay 4.600 soles, ¿verdad? Todo esto suma 4.600 soles. Pero, ¿sería posible que el juez aquí determine un monto? La respuesta es no. Porque si el máximo era 3.000 soles, acá le da, al segundo hijo le da 500, ¿ya? Si hasta aquí se copan los 3.000 soles, hasta aquí, con la pensión del primer hijo y del segundo hijo, Leandro ya está dentro del límite por ley del 60%, cuando demanden este tercer hijo, ¿qué porcentaje le va a tocar? ¿Qué porcentaje le tocaría? Si es que el tercer hijo en el año 2025
demanda a Leandro y Leandro ejerce su derecho de defensa y advierte que tiene un hijo un primer hijo que le pasa 2.500, tiene un segundo hijo que le pasa 500. Aquí ya llegó a los 3.000, al 60%, y la ley indica que ya no se me puede embargar más. Entonces, a este tercer hijo, ¿cuánto le tocaría? ¿Cuánto creen que ustedes que le tocaría a este tercer hijo? ¿O cuánto le debería tocar? Según este ejemplo, ya no se puede embargar más las cuentas de Leandro, ¿verdad? Porque si yo le embargo más las cuentas de Leandro, le estaría embargando pues el 70%, el 75% y estaría en contra de la ley. Entonces, ¿qué hace Leandro? ¿Qué hace? Leandro utiliza la figura del prorrateo. ¿Qué quiere decir el prorrateo? Oye, voy a reajustar todas las pretensiones de alimentos que yo tengo en mi contra a favor de mis hijos para que a cada uno le toque en base a sus necesidades dentro del límite permitido por ley. Todos estos tres tienen que estar dentro de mi 60%. Como acá yo le di 2.500 porque no tenía más carga familiar, no tenía más hijos, bueno, pues lo voy a reducir aquí de repente a 1.000. Acá, como a mi segundo hijo yo le di 500, pero como ya creció, le voy a dar pues acá, no sé, le voy a dar 1.000 soles. Oye, y a mi tercer hijo, como quiero que mantenga un estatus igual, quiero darle una buena calidad, le voy a dar 1.000 soles. Estoy dentro del 60% que le corresponde, que me corresponde a mí por ley. Entonces, le estoy brindando una pensión de alimentos justa a mis tres hijos dentro de los parámetros que la ley me establece. ¿Y esto cómo lo hago? Con el prorrateo. El prorrateo significa reajustar la pensión para mis acreedores alimentistas, no sé si en pensiones iguales, pero sí de acuerdo a sus necesidades, con la finalidad que todas estas pensiones no superen el límite permitido por ley, o sea, el 60% como tal. Víctor. Sí, doctor, una pregunta, por favor. ¿Eso depende del papá? ¿No va a ser el juez que va a decidir por la necesidad de cada alimentista? Lo que pasa, Víctor, ningún hijo tiene las mismas necesidades que el otro. Si tú eres demandante, Víctor, tú propones, oye, yo quiero este monto, hijo 1, este monto, hijo 2, hijo 3. Pero como estos son niños, ¿a quiénes vas a demandar tú? Al representante legal. ¿Y quién es el representante legal de un menor de edad? La madre. Entonces, en un derecho, en un proceso garantista, si tú ejerces una demanda, la otra parte demandada, ¿qué va a ejercer? Su derecho de contradicción. Y va a indicar, oye, el monto que tú me propones a mí me es insuficiente. Necesito que no me pases 1.000 soles, sino 1.500 por estas necesidades. La madre 2 dirá, oye, me estás ofreciendo 1.000 soles, 800 soles, pero a este niño le corresponde 1.300. La otra madre ejercerá igual su derecho de defensa. ¿Qué hace el juez? Como autoridad, como parte de ese triángulo que imparte justicia, evalúa las circunstancias y determina un monto determinado, ya sea en porcentaje o fijo, pero que no supere el límite permitido por ley. Gerson. Doctor, una pregunta. Ya que mencionó que no necesita, digamos, la firma en una demanda de alimentos, la firma del abogado. Y en la audiencia. Pero, sí, en la audiencia. Te puedes defender con tranquilidad tú mismo. Obviamente tienes que estar instruido, pues, ¿no? Obviamente se te hace ese percibimiento de que tienes el derecho a la elección de un abogado y si tú no quieres lo puedes afrontar. Te establecerán declaraciones de partes, tú mismo podrás, pues, justificar tu caso como tal. Entonces no es obligatoria la audiencia, la presencia del abogado. No es obligatorio, pero obviamente tampoco ya no vas a poder alegar después futuras nulidades o arbitrariedades como tal. ¿Ok?
siempre se recomienda pues un abogado. O sea, siempre se recomienda lo que el sistema hace. Oye, no te quiero restringir el derecho al acceso a justicia con formalidades abruptas que de repente no las puedes solventar. Porque si tú pides alimentos es porque no puedes tener necesidades, porque no tienes muchas condiciones económicas para sufragar un abogado, ¿ok? Pero igual siempre es bueno estar instaurado porque recuerda que la otra parte sí o sí va a tener al letrado al costado. Escobedo, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, el porcentaje se ajusta dentro de los 60% acorde a las necesidades. ¿Y qué pasaría si nace un nuevo hijo y uno de ellos, el mayor, obviamente ya se encuentra en la universidad? Ya, si ya se encuentra en la universidad, como es una clase libre, voy a ayudar la respuesta. Vamos a ayudarla, vamos a solventar esta respuesta con lo siguiente. Y aquí ya pasamos a otro tema, que también se va a tocar de manera muy específica el 3 de noviembre que inicia esta clase, este curso de especialización. Acá me permite tu pregunta responder con lo siguiente. Hay una regla general y hay una regla, vamos a llamar excepcional. Siempre hay una excepción a la regla, ¿ok? Que no es lo mismo sacar la vuelta a la norma, ojo. Hay una regla general y siempre hay una regla excepcional. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que la pensión de alimentos le corresponde a toda persona, a todo niño o adolescente hasta los 18 años. Y hasta los 18 años, aquí también me permite esa pregunta, responderla con parte práctica en base a los representantes. Hasta los 18 años, quien va a ejercer por el niño o por el adolescente es su representante legal. ¿Ok? ¿Y quién es el representante legal de un niño o de un adolescente? La madre o el padre. La madre o el padre. Si hasta aquí tú quieres demandar, quien va a demandar es la madre o el padre. Ellos van a demandar. ¿Por qué? Porque aún pues este niño o este adolescente no tiene capacidad de ejercicio. No puede convalidar actos procesales. Por lo tanto, va a ser representado por su padre o por su madre. Vamos a la regla excepcional. Y esto está en el artículo 427, si no me equivoco. 424 o 427 del Código Civil. Ustedes ahí revisen la regla excepcional. Alimento le corresponde de manera excepcional hasta los 28 años. A tu pregunta, oye, si ya estudias, o sea, en la universidad, si ya tienes 19, 20 años, ¿te corresponde alimentos? Sí, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Lleves estudios exitosos, o sea, que te encuentres en la universidad, que te encuentres en el instituto, estableciendo una carrera profesional o técnica de manera consecutiva, de manera exitosa, de manera pues progresiva, que seas soltero, y soltero yo no me refiero a que tengas enamorada o que tengas novia, no. Soltero es un estado civil, ¿ok? Los estados civiles son soltero, casado, viudo y divorciado. Soltero con hijos o sin hijos, soltero con novia, con enamorada, la norma no te indica. La norma te indica, oye, sé soltero y punto. Y otra característica o otro requisito, aparte de estos dos, es que te corresponde alimentos, así pase los 18 años de edad, siempre y cuando tengas una incapacidad física o mental debidamente comprobada. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta, y ya hablando de esta regla de la regla general y la excepción, si aquí tú tienes una pensión de alimentos por 500 soles, no sé, y ya tienes 19 años de edad y automáticamente al acabar el colegio postulaste a la universidad particular o estatal y entraste y sigues estudiando, ¿te corresponde alimentos? Sí te corresponde alimentos. Sí te corresponde alimentos porque estás dentro de los requisitos de la regla excepcional, 424 o 427, si no me equivoco. ¿Hay código civil, Fernando? Fer, ¿hay código civil? Please. ¿Cuál es? A ver.
A ver, para decirlo con base, porque si no va a quedar en el aire. Acá, 424 del Código Civil. Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de edad. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad. Y esto justamente abarca la excepción a la regla. Por lo tanto, reitero y repito, cuando tú tengas una pensión de alimentos desde niño o adolescente y ya seas pues una persona que tenga 20, 22 o 23, te corresponde alimentos, sí, siempre y cuando cumplas los requisitos del 424 del Código Civil hasta los 28 años. Y tendrás que reajustar tus necesidades a las necesidades de tus demás hermanos en base al prorrateo. Y todo este monto que se va a fijar no puede superar el 60% embargable de cada persona en materia de alimentos. ¿Sí? ¿Todo claro? Doctor, una consulta. Hola, Abel. Buenas tardes. Una consulta, doctor. En caso de plantear la pretensión del prorrateo de alimentos y los beneficiarios, los menores de edad, viven en distritos judiciales que tienen diferente jurisdicción, por decirlo así, se puede plantear la pretensión en cualquiera de estos distritos judiciales. En cualquiera. Y ahora más que nunca porque las demandas son virtuales y en alimentos pues y en otras pretensiones ahora se ha invertido. Pues no, la regla general es que las audiencias sean virtuales y ahora la excepción es que sean físicas. Desde que pasó la pandemia y ahora último justo en esta semana tuve audiencias presenciales, sí, en el juzgado de Alzamora, pero que me pareció rarísimo porque ya nos acostumbramos a la oralidad de las audiencias de manera virtual. Así que con el Google Meet, que es el aplicativo que se utiliza en las audiencias, te puedes conectar a cualquier distrito judicial. Estés tú aquí en Perú, estés acá en Lima, en una provincia o de repente estés en el extranjero, igual vas a poder llevar a cabo. El día de ayer tuve una audiencia justamente de pensión de alimentos en calidad de demandado. Yo era la defensa técnica del demandado y el demandado era marino mercante y se encontraba ejerciendo su labor en Guatemala. Y pues la audiencia fue virtual y el hijo que él tenía era en el juzgado de paz letrado de Jesús María. Así que la audiencia se desarrolló sin ningún problema con este aplicativo. La tecnología pues ahora es muy importante. Por eso al momento de realizar la audiencia, ahora lo que se tiene que tener pues es un buen mecanismo virtual, computadora, laptop, no sé, celular, que tenga pues una buena conexión a internet a efecto de que no se frustre la audiencia o no te veas recortado con el desarrollo de la audiencia para que puedas oralizar de manera correcta. Chicos, en esta clase se me había diseñado solamente una hora de clase, nada más se me había establecido, pero como esto ha sido una dinámica pues sin ningún formato, sin ningún índice de temas y como el curso aún es el 3 de noviembre, todavía tenemos tiempo, creo, una semana más. No sé si voy a coordinar para la siguiente semana, a mitad de semana de repente, en este mismo horario de 6 de la tarde, de repente seguir con esta clase de sesión magistral número 2, si lo podemos llamar así, pero ya para comenzar a redactar una demanda y aspectos preliminares, nada más, aspectos preliminares para entrar de lleno ya en el curso especializado sobre pensión de alimentos. Igual eso lo voy a coordinar, lo voy a proponer y ya pues le estarán informando a ustedes por todas las redes sociales oficiales de Juris que ustedes pues me imagino que deben estar siguiendo. ¿Sí? Néstor. Sí, doctor. Excelente clase, como siempre, sus sesiones, doctor. Y asimismo agradecer por su participación, nos lo ha resuelto varias preguntas, doctor, no han quedado ningunas. Y como usted mismo dice, es una antesala, doctor, para ya Así es. iniciar en el curso, donde usted va a llevar la mayor cantidad de las prácticas. Ahí creo que quedaron la Gerson, Escobedo, creo levantaron la mano. Víctor.
Ah, ok, ok. Correcto. Bien, chicos. Entonces, me despido con un fuerte abrazo y si es que hay una clase a la mitad de semana, ya les van a comunicar, como les digo, por la plataforma de Juris. Y si es que no, de repente ya nos estaremos viendo nosotros para el curso especializado sobre protección de alimentos y omisión a la asistencia familiar, que también va a ser dictado con un especialista en lo que es materia penal, si no me equivoco, ya he visto. Pues nos vemos en los siguientes días. Muchas gracias, doctor. Así mismo, a todos nuestros colegas participantes, los vamos a invitar a esta clase acá que puede compartir el banner publicitario, como ustedes pueden ver en la imagen.